Gabriel Mendoza era el tipo de hombre que no dejaba cabos sueltos. CEO de una constructora multinacional con sede en Ciudad de México, su vida se movía en gráficos, contratos blindados y agendas sin margen para errores. A sus 42 años, lo había conquistado todo: poder, respeto y una reputación implacable. Pero desde la muerte de su madre Mercedes, algo en él había quedado fragmentado, como una grieta invisible que ni el éxito podía sellar. Su esposa Marina, elegante y discreta, acababa de dar a luz a su primer hijo, Benjamín. Y aunque todo debía estar bajo control, algo no encajaba. El bebé lloraba día y noche, rechazaba a todas las nanas contratadas, como si nada en este mundo pudiera calmarlo. Las habitaciones del piso superior, revestidas de mármol italiano y cortinas que costaban más que un automóvil, se habían convertido en un campo de batalla entre médicos particulares, enfermeras con títulos de Harvard y terapeutas del sueño. Todos fallaban. Benjamín no dormía, no comía, gritaba, con un dolor que nadie comprendía. Gabriel, que nunca perdía el control, empezaba a hundirse en un cansancio silencioso. Marina ya no sonreía. Los pasillos estaban llenos de susurros y frustración, hasta que una mañana, en medio del caos, apareció una nueva empleada doméstica, Nadia Ramírez. Nadie supo muy bien quién la había llamado. Según el mayordomo, había llegado por recomendación de una agencia de limpieza, aunque en los registros nadie encontró el nombre de dicha empresa. Tenía 24 años, piel morena clara, cabello recogido en una trenza modesta y una mirada serena que no se rompía, ni siquiera frente al desprecio silencioso del personal antiguo. Le asignaron la limpieza de las habitaciones secundarias, lejos del ala principal, pero el destino, o algo más fuerte, la arrastró hacia el corazón de la casa. ¿Y tú? ¿Qué harías si una desconocida lograra calmar a tu hijo cuando nadie más pudo? Déjanos tu comentario, suscríbete al canal para más historias como esta y compártela con alguien que cree que todo está bajo control, hasta que la verdad llega sin avisar. Aquella tarde, mientras los gritos del bebé resonaban una vez más por la escalera de caracol, Nadia subió sin pedir permiso. Llevaba en las manos una toalla tibia y un tazón con agua de lavanda. La enfermera intentó detenerla, pero la mirada firme de Nadia la congeló. Entró al cuarto, se acercó a Benjamín, envuelto en llanto dentro de una cuna de madera tallada a mano, y comenzó a cantar. Era una melodía extraña, casi un susurro. Gabriel estaba al otro lado de la puerta y al escucharla, sintió que el tiempo se detenía. Era imposible. Esa canción la había inventado su madre Mercedes cuando él tenía 4 años y temía a las tormentas. Nadie más la conocía. Nadie. Abrió la puerta con fuerza, dispuesto a gritar, a pedir explicaciones, pero se detuvo en seco. Benjamín dormía, profundamente, con la cabeza inclinada hacia el pecho de Nadia, su pequeña mano agarrando su delantal gris, y Nadia lo acunaba con los ojos cerrados como si llevara años haciéndolo. Gabriel la miró paralizado. ¿Dónde escuchaste esa canción?, preguntó con voz grave. Nadia lo miró y simplemente respondió: no la escuché, la sentí. Él quiso replicar, pero no pudo. Marina, que había subido corriendo, se detuvo también. Por primera vez en semanas, su hijo dormía. ¿Quién eres?, preguntó ella. Nadia bajó la mirada. Solo soy alguien que sabe cómo calmar lo que duele. Desde ese día, sin que nadie lo oficializara, Nadia se convirtió en parte esencial de la casa. Los días siguientes fueron extraños. Benjamín solo dormía con ella. Solo comía si estaba cerca. Las nanas se sentían desplazadas. Marina, aunque agradecida, comenzaba a inquietarse. Y Gabriel no podía dejar de pensar en la canción, en la voz, en el modo en que Nadia tocaba al niño. No era solo eficiencia, era algo más, algo que dolía. Comenzó a observarla en silencio, desde los pasillos, desde las cámaras de seguridad. Cuanto más la miraba, más preguntas tenía. Nadia no hablaba de su pasado. Decía que era de Veracruz, que había trabajado en casas más pequeñas, que había sido criada por su tía, pero no tenía redes sociales, ni historial médico reciente, ni referencias verificables.
Aún así, nada en ella parecía falso. Al contrario, su presencia traía calma. Hasta los perros de la casa, que no aceptaban extraños, la seguían con la cola baja y los ojos brillantes. Una tarde, Gabriel revisó el sistema de contratación. Descubrió que la agencia que supuestamente había enviado a Nadia había cerrado hacía más de 6 meses. El número estaba fuera de servicio. No había registros de pagos, ni contacto alguno. Era como si ella hubiera aparecido de la nada, y sin embargo estaba allí, día tras día, cuidando a su hijo como nadie lo había hecho. Gabriel, pragmático, intentó no alarmarse, pero algo en su interior, una voz antigua, enterrada, le decía que estaba metido en algo mucho más profundo que un simple error administrativo. Gabriel decidió probarla. Sin previo aviso le pidió a Nadia que tomara unos días de descanso. Dijo que era por reorganización interna, una rotación de tareas. Ella solo asintió, sin discutir. En su ausencia, Benjamín volvió a gritar, rechazó el biberón, empujó los juguetes, lloró hasta quedarse sin voz. Ninguna enfermera podía acercarse sin que él estallara en llanto. La tercera noche, Marina le suplicó, «Tráela de vuelta, por favor». Y Gabriel, dejando a un lado el orgullo, la llamó. «¿Puedes regresar mañana?». Nadia respondió, «Ya sabía que llamarías». Ella regresó al día siguiente con la misma ropa sencilla, la misma mochila pequeña y el mismo silencio firme. Al entrar al cuarto, Benjamín extendió los brazos hacia ella. El bebé sonrió. Gabriel presenció la escena desde la puerta y, por primera vez en años, sintió que su autoridad era inútil frente a algo que no entendía. Desde ese día, dejó de confrontarla, pero su inquietud crecía como una grieta, invisible. Comenzó a revisar antiguos archivos de su madre, cartas, diarios, grabaciones guardadas en una caja metálica dentro del armario de su estudio. Buscaba pistas, cualquier mención de aquella melodía, y entonces, en una cinta vieja marcada con la fecha de 1990, la escuchó. Mercedes cantaba esa misma canción para un bebé, pero en el fondo, apenas audible, una voz infantil preguntaba, ¿dónde está la otra niña? Gabriel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Él era hijo único. Pasó la noche entera husmeando en los documentos de la familia. Descubrió que en 1993, Mercedes había iniciado un proceso de adopción de una niña. El expediente fue cerrado repentinamente tras amenazas anónimas y la desaparición de la madre biológica. El caso fue sellado y jamás se habló de él. Gabriel recordaba vagamente una discusión entre sus padres, gritos ahogados por las paredes gruesas de la casa. Nunca imaginó que tuvieran relación con algo tan oscuro. Al amanecer, bajó a la cocina y encontró a Nadia preparando té de manzanilla. Se sentó frente a ella y sin rodeos preguntó, «¿Quién eres realmente?». Nadia lo miró, serena. «Soy lo que tu madre intentó salvar y lo que el sistema le arrebató». Gabriel no dijo nada. Sabía que el mundo que conocía acababa de resquebrajarse y que a partir de ese instante no habría regreso. Esa mañana, Gabriel llamó a su abogado de confianza y le pidió una búsqueda completa sobre el nombre Adriana Ramírez. La respuesta llegó en menos de 24 horas. Adriana había sido enfermera en una clínica rural y fue encontrada muerta en 1994 en circunstancias nunca esclarecidas. Su hija, Nadia, fue entregada al sistema de cuidado estatal y desapareció de los registros oficiales a los 5 años. A partir de allí, todo lo que se sabía eran rumores. Gabriel dejó caer la carpeta sobre el escritorio y se llevó las manos al rostro. No solo era real, era una tragedia enterrada en su propio apellido. Nadia no se defendió. Cuando Gabriel le mostró los documentos, ella solo dijo, «Yo no vine por venganza, vine por él», y señaló al bebé que dormía plácidamente. Marina, que escuchaba desde el umbral de la puerta, se acercó despacio. «¿Nos mentiste?», preguntó con un hilo de voz. Nadia negó con la cabeza. «Solo oculté lo que nadie quiso ver». Marina no supo si odiarla o abrazarla. Solo sabía que no podía negar lo que sus ojos le mostraban todos los días. Aquella mujer amaba a su hijo como si hubiera nacido de ella. Decidieron
por el bien de todos, mantener la verdad en silencio por el momento. Pero las cosas ya no podían ser como antes. Gabriel comenzó a investigar en profundidad la historia de su madre, los vínculos con organizaciones benéficas y los nombres que aparecían repetidamente en los informes antiguos. Fue así como encontró algo aún más perturbador: menciones ocultas en correos cifrados a una red llamada La Fraternidad Azul, una organización clandestina que ofrecía soluciones emocionales para familias de élite. Y en 1900, una lista filtrada, aparecía el nombre de Nadia Ramírez. ¿Tú también crees que hay verdades enterradas en las familias más poderosas? Déjalo en los comentarios, suscríbete para más relatos como este, y compártelo con quien necesite abrir los ojos a lo que se oculta bajo el silencio. Gabriel no podía creerlo. Todo indicaba que Nadia había sido enviada por esa red, una infiltrada, una espía emocional. Pero entonces, ¿por qué revelar todo? ¿Por qué quedarse? ¿Por qué cuidar a Benjamín con tanta ternura? La confrontó una noche. ¿Viniste a destruirnos? Nadia bajó la mirada. No, vine porque quería entender quién era. Vine porque crecí con un hueco que nadie podía llenar. Pero cuando sostuve a tu hijo, supe que no podía seguir el plan. Había lágrimas en sus ojos, pero no pidió perdón. Solo verdad. Marina se alejó por días. Se quedó en casa de su hermana, procesando todo. Gabriel respetó el espacio. Mientras tanto, él y Nadia convivían como dos piezas rotas, intentando no tocarse. Benjamín seguía feliz, como si nada de aquello importara. Y quizá no importaba, porque el amor que recibía era real, sin etiquetas, sin protocolos. Un día, Marina volvió, sin maletas, sin escándalo. Solo una frase: lo hacemos a nuestra manera, o no lo hacemos. Gabriel asintió. Nadia no dijo nada, pero en sus ojos brilló algo parecido a alivio. El escándalo estalló una semana después. Una periodista de investigación, que venía siguiendo pistas sobre adopciones ilegales y redes de manipulación afectiva, publicó un reportaje explosivo. La Fraternidad Azul era real. Había casos documentados en Monterrey, Guadalajara, incluso en Colombia y Chile. El gobierno no tardó en abrir una investigación. Gabriel sabía que el tiempo de guardar silencio había terminado. Llamó a su contacto en la fiscalía, presentó todos los documentos y grabaciones. Incluyó el testimonio de Nadia, quien decidió hablar frente a cámara con nombre y rostro. Su voz no tembló. Me entrenaron para manipular, pero elegí proteger, y no me arrepiento. El video se viralizó. Miles de mujeres comenzaron a contar sus historias. La red cayó como un castillo de naipes, y con ella, el nombre Mendoza, antes símbolo de poder intocable, quedó expuesto como un eco de complicidad. Las repercusiones no tardaron. Gabriel fue citado a declarar, su empresa auditada, su imagen desgarrada en los medios. Algunos lo acusaron de ingenuo, otros de héroe, pero él no buscaba redención pública. Solo quería asegurarse de que nadie más viviera lo que Nadia vivió. Marina lo apoyó en todo. Aparecieron en entrevistas, donaron parte de su fortuna a fundaciones de protección a menores y se alejaron de la esfera social que alguna vez los adoró. A la casa, sin embargo, volvió la calma. Benjamín crecía rodeado de amor. Aprendía palabras nuevas cada semana. Reía fuerte. Dormía abrazado a su nani. Un día, mientras jugaban en el jardín, el niño señaló al cielo y dijo: «Mira, mamá, ella también me cuida desde allá». Marina sonrió con lágrimas. «Sí, mi amor, y está orgullosa de ti». Gabriel abrazó a ambos, y en ese instante, comprendió que algunas verdades no destruyen, liberan. Los medios se cansaron. Las redes pasaron a otra indignación. Pero para Gabriel, Marina y Nadia, la historia recién empezaba. Decidieron vender la antigua mansión en Las Lomas y mudarse a una casa modesta en Coyoacán, sin mayordomos, sin cámaras, sin personal rotando a diario. Solo ellos tres y Benjamín, una familia extraña a los ojos del mundo, profundamente real. Allí, entre libros desordenados, paredes con dibujos de crayón y desayunos sin prisa, comenzaron a curar las heridas. Nadia siguió trabajando, pero no como empleada. Era parte del hogar, tenía su propia habitación,
decorada a su gusto. Plantas colgantes, fotografías viejas, un escritorio de madera con papeles esparcidos. Gabriel la animó a estudiar psicología infantil. Marina la ayudó a organizar sus horarios. Nunca lo hablaron abiertamente, pero todos sabían que esa era su manera de devolverle la dignidad, de reconocer, sin culpa, que ya no podían ni querían vivir sin ella. Benjamín crecía con una seguridad que contrastaba con sus primeros meses de vida. Era curioso, dulce, protector. Cada vez que alguien nuevo preguntaba quién era Nadia, él respondía con naturalidad: «Es mi nani y también es mi corazón». Marina, al escucharlo, no sentía celos, sentía gratitud, porque sabía que no había nada más puro que el vínculo entre un niño y quien lo sostuvo cuando más lo necesitó. Gabriel, por su parte, también cambió. Menos trajes, más camisetas de algodón, menos reuniones, más tardes de parque. A veces se sentaba a mirar a Nadia y Benjamín jugando en el césped y pensaba que había tardado 40 años en entender lo que significaba la palabra hogar. No eran paredes, ni herencias. Era quien te hacía sentir que no estabas solo, quien se quedaba cuando el resto huía. Una tarde, mientras cocinaban juntos para celebrar el 4º cumpleaños de Benjamín, Marina le dijo a Nadia: «¿Alguna vez pensaste en irte?». Ella negó con suavidad: «Pensé en hacerlo muchas veces, pero cada vez que preparaba la maleta, él decía una palabra nueva, y eso me ataba». Marina se quedó en silencio, luego la abrazó. Fue la primera vez que lo hicieron, y ninguna de las dos necesitó explicar por qué. Días después, llegó una carta oficial. El gobierno federal había creado una comisión para investigar crímenes de manipulación institucional. En la carta, se invitaba a Nadia Ramírez a formar parte como asesora comunitaria. Al principio dudó. No le gustaban los focos, pero Gabriel le dijo: «A veces el cambio necesita el rostro de quienes sobrevivieron». Nadia aceptó, y en su primer discurso, ante un auditorio lleno, dijo: «No soy una víctima. Soy una mujer que eligió romper el guión». Su historia fue incluida en un libro de texto para adolescentes, documentales, entrevistas, columnas de opinión. Su nombre empezó a resonar como símbolo de valentía silenciosa, pero para ella, nada de eso era tan importante como ver a Benjamín decir por primera vez: «Te quiero, Nani», porque las palabras que nacen del amor auténtico no buscan aplausos, solo quedarse. Una tarde de lluvia, mientras tomaban chocolate caliente en la sala, Benjamín preguntó: «¿Y si la abuela Mercedes estuviera viva? ¿Ella también te querría, Nani?». Nadia lo miró con ternura: «Quiero pensar que sí». Gabriel, desde el otro sillón, dijo: «Estoy seguro de que sí, porque tú hiciste lo que ella no pudo». El niño no entendió del todo, pero sonrió, y con eso bastaba. Con el paso del tiempo, la familia Mendoza se volvió irreconocible para quienes los conocieron antes. Ya no eran los intocables, eran los que abrieron las puertas, los que permitieron que una verdad oculta iluminara sus grietas. Benjamín seguía creciendo con el amor de 3 figuras distintas: Gabriel como faro, Marina como refugio, Nadia como raíz, y entre los 3 tejieron un relato que ya no les avergonzaba, sino que los definía. La última escena no ocurrió en una gala ni en una ceremonia, ocurrió en una tarde cualquiera. Benjamín dibujaba con témperas y los llamó: «Vengan a ver». Los 3 adultos se acercaron. En el papel había 4 figuras: un hombre, una mujer, una chica de trenza larga y un niño pequeño. Sobre ellos, un sol sonriente. Abajo, con letras torcidas: «Mi familia, los que me cuidaron cuando no podía hablar». Gabriel sintió un nudo en la garganta. Marina le tomó la mano. Nadia lloró en silencio, porque a veces la justicia no es un juicio, es un dibujo sincero pegado en la puerta del refrigerador. Después de aquel dibujo, algo cambió en el aire de la casa, como si todas las piezas que habían estado fuera de lugar por años finalmente encajaran. No era perfección, era armonía real, tejida con cicatrices, silencios y decisiones difíciles. Marina empezó a escribir un diario. Gabriel retomó la fotografía. Nadia se matriculó en un curso de literatura nocturno, y Benjamín seguía creciendo, como una planta bien regada, firme,
libre, feliz. Un domingo cualquiera fueron juntos al panteón donde descansaba Mercedes. Nadia no había querido ir antes, sentía que no tenía derecho, pero ese día, al ver la mano de Benjamín entrelazada con la suya, supo que había llegado el momento. Dejaron flores blancas. Gabriel leyó en voz baja una carta escrita años atrás, que nunca había compartido. Nadia cerró los ojos. No pidió perdón, solo dijo, «Gracias por haberlo intentado». Esa noche, al volver a casa, Benjamín se quedó dormido en el sofá. Gabriel lo cargó hasta su cama y lo arropó con cuidado. Al salir del cuarto se detuvo frente a Nadia. «Tú también eres madre, aunque no lo digan los papeles». Nadia bajó la mirada, con los ojos húmedos. Marina se acercó por detrás y añadió, «Y nosotros, te elegimos». Fue la primera vez que alguien se lo dijo sin rodeos, que la incluyeron sin titubeos. Y ese reconocimiento, más que cualquier premio o aplauso, la hizo sentir viva. Con los meses, la historia de la AUIAS, familia Mendoza se convirtió en un referente. Universidades pedían charlas, organizaciones buscaban asesoría, pero en casa, todo seguía con la misma rutina: risas, tareas escolares, peleas por quién lavaba los platos. Gabriel decidió reducir su jornada laboral. Marina abrió un espacio de atención psicológica gratuito para madres solteras. Nadia escribió un cuento infantil basado en su propia infancia. Lo tituló La niña que cantaba lo que no recordaba. El cuento fue ilustrado por niños de una escuela pública y publicado de forma comunitaria. Gabriel lo imprimió en tela y lo colgó en la entrada de la casa. Cuando Benjamín lo vio, dijo, «Esa niña eras tú, ¿verdad, Nani?» Nadia asintió. «Sí, pero tú me diste el final feliz que no tenía». El niño la abrazó. Marina lo fotografió, y esa imagen, más que las portadas de revistas o los reconocimientos académicos, se volvió el verdadero retrato de lo que habían construido. En un evento benéfico, un empresario intentó desacreditar a Gabriel. Dijo que todo había sido una estrategia de relaciones públicas, que nadie expone tanto a su familia si no hay un interés oculto. Gabriel respiró hondo y respondió, «Tiene razón, hay un interés. Que mi hijo crezca en un mundo donde decir la verdad no sea un acto de valor, sino de humanidad». La sala aplaudió. Nadia, entre el público, no aplaudió. Solo cerró los ojos, como quien aprueba en silencio. Marina fue entrevistada para una revista internacional. Le preguntaron si alguna vez había sentido celos de Nadia. Respondió, «Sentí miedo, porque no entendía cómo alguien tan rota podía sostener tanto. Pero luego entendí que ella no compite con nadie. Ella complementa lo que yo no puedo. Y eso también es amor». Esa frase se viralizó. Mujeres en todo el país la citaron. Y por primera vez, dos figuras femeninas no eran puestas en conflicto, sino en alianza. Una tarde de verano, Benjamín regresó de la escuela con una hoja doblada. Era un ensayo que escribió sobre su familia. Decía, «Mi familia no se parece a las de mis amigos. No todos tienen la misma sangre, pero todos me cuidan, me escuchan, me abrazan. No necesito entenderlo, solo sé que es real». Gabriel lo leyó con lágrimas. Marina se lo guardó como tesoro. Nadia lo plastificó y lo colgó junto a los dibujos del refrigerador. En el cumpleaños número 5 de Benjamín, organizaron una fiesta en un parque público. Invitaron a todos sus compañeros, sin filtros. Hicieron juegos, comieron pastel de 3 leches y armaron una piñata en 1900, forma de libro. Nadia contó cuentos. Marina dirigió la música. Gabriel tomó fotos todo el día. Al final, cuando cayó el sol y solo quedaban risas, Marina dijo, «¿Te das cuenta que esto no lo habríamos vivido si todo no se hubiera roto primero?» Gabriel respondió, «A veces lo roto es el inicio de algo verdadero». La noche de esa fiesta, cuando todos dormían, Nadia se quedó mirando el cielo desde la ventana. No pensaba en lo que perdió, pensaba en lo que construyó, no con herramientas, sino con presencia, con escucha, con amor. Sabía que el camino aún era largo, pero por primera vez no tenía miedo, porque ahora no era solo la niña que sobrevivió, era la mujer que eligió quedarse. Y eso, en un mundo que enseña a huir, era su mayor victoria. Días después, Gabriel recibió una llamada inesperada.
Era el hermano menor de su madre, alguien con quien no hablaba desde el funeral. Vi todo en televisión, dijo. Mercedes estaría orgullosa y también avergonzada por lo que no supimos proteger. Gabriel no respondió enseguida, solo murmuró, hicimos lo que pudimos con lo que heredamos, y colgó, porque había aprendido que no todos los lazos se salvan, algunos se honran solo con distancia. Nadia, por su parte, comenzó a recibir cartas de mujeres desconocidas. Algunas contaban historias similares, otras solo agradecían. Una en particular decía, no te conozco, pero al verte, sentí que alguien como yo podía existir sin esconderse. Nadia lloró con esa carta entre las manos. La guardó en una caja junto con su primer delantal, su cuaderno de notas y la foto de Benjamín recién dormido en su pecho, su altar privado, su santuario silencioso. Una noche, mientras Marina terminaba de preparar la cena, Nadia se acercó a la cocina. Gracias por no haberme echado, dijo. Marina apagó el fuego, se giró y la miró a los ojos. Gracias por no haberte ido. No fue un momento solemne. No lloraron. Pero en ese intercambio breve, quedó sellado algo más fuerte que el perdón. La elección mutua. La decisión de construir una vida no desde el olvido, sino desde la aceptación. Benjamín creció entre libros, abrazos y verdades contadas sin miedo. Sabía que su familia era distinta, pero nunca la vio como menos. Si alguien preguntaba por qué tenía 3 adultos que lo cuidaban, respondía, porque tuve suerte. Y esa suerte era el resultado de muchas renuncias, muchos silencios rotos, y un amor que eligió quedarse incluso cuando todo decía que era más fácil desaparecer. Gabriel solía caminar por el jardín al final del día, recordando los primeros meses de caos, las nanas, los gritos, la impotencia. Ahora, escuchaba a Benjamín reír con Nadia, a Marina cantar mientras lavaba los platos, y se sentía lleno, no perfecto, no triunfador, solo humano. Y eso, en su mundo anterior, habría sido una derrota. Hoy era su victoria más grande. Una mañana, al abrir el correo, encontró una invitación del Ministerio de Cultura. Querían declarar la casa como hogar simbólico, en el marco del Programa Nacional de Memoria. Gabriel se rió al leerlo. Una casa común con manchas en la alfombra y muebles desparejados. Pero aceptaron, porque no se trataba de lujo, sino de lo que esa casa representaba, la posibilidad de un nuevo comienzo. Durante la ceremonia, Nadia fue llamada al frente. Le entregaron una placa que decía, por habernos mostrado que la verdad también puede ser hogar. Ella no dio discurso, solo abrazó a Marina, a Gabriel y a Benjamín, y al hacerlo, rompió con todas las etiquetas que una vez la habían intentado definir. Ya no era la infiltrada, ni la empleada, ni siquiera la sobreviviente. Era Nadia, y eso bastaba. En casa, la placa fue colgada en la entrada. Cada vez que alguien nuevo cruzaba el umbral, Benjamín la señalaba con orgullo. Es por Nani. Marina explicaba a los visitantes que allí no se contaban cuentos de hadas. Se hablaba de realidades transformadas con amor. Y Gabriel solo sonreía, porque entendía que las palabras sobran cuando el alma ya está en paz. Un sábado por la tarde, Gabriel sacó una caja del altillo. Dentro, un álbum de fotos de su infancia. Se lo mostró a Nadia. Ella reconoció a Mercedes al instante. Tenía los mismos ojos que tú, dijo. Gabriel asintió. Y tú tienes su valor. Pasaron horas viendo fotos, compartiendo silencios, dejando que el pasado ya no fuera un peso, sino una raíz que nutre. Al cerrar el álbum, Nadia le entregó una carta. Es la última que le escribí a mi madre antes de llegar aquí. Nunca la envié. Gabriel la leyó en silencio. Era dura, verdadera, dolorosa. Al terminar dijo, ella estaría orgullosa, y si pudiera te abrazaría como lo hago yo ahora. Y la abrazó, fuerte, largo, con la certeza de que a veces la sangre no es lo que une, es la decisión de no soltar lo que importa. Al llegar diciembre, Benjamín pidió una sola cosa para Navidad, que todos comamos juntos en pijama. Gabriel rió. Marina aceptó de inmediato. Nadia preparó ponche. Marina horneó galletas. Y Gabriel cocinó por primera vez en su vida.
La cena fue desordenada, llena de migas con villancicos desafinados. Pero en ese caos hubo más amor que en todas las navidades pasadas. Esa noche, mientras lavaban los platos, Nadia susurró: «Nunca soñé con esto, pero ojalá lo hubiera hecho». A partir de ese día, instauraron una nueva tradición: celebrar no lo perfecto, sino lo compartido. Cada vez que algo salía mal, una receta fallida, un examen perdido, un día difícil, se abrazaban, no para negarlo, sino para sostenerse, porque habían aprendido que los vínculos verdaderos no evitan las caídas, acompañan, y eso era lo que más valoraban todos en casa. Una mañana, Gabriel fue invitado a hablar en una conferencia sobre estructuras familiares no tradicionales. Dijo: «Aprendí que una familia no siempre se forma con contratos ni apellidos. A veces empieza con un llanto y se construye poco a poco con actos cotidianos de presencia». Al bajar del escenario, una mujer se le acercó y dijo: «Gracias. Pensaba que yo estaba criando mal. Ahora entiendo que lo estoy haciendo con amor». Nadia siguió escribiendo. No libros, no discursos, solo páginas sueltas que guardaba en un cajón. A veces eran cartas a su madre, otras, reflexiones sobre lo que había vivido. Marina un día encontró una hoja olvidada en la mesa. Decía: «He descubierto que sanar no es olvidar, es recordar sin que duela y amar sin miedo a perder». Se la mostró a Gabriel. Decidieron con su permiso publicarla de forma anónima. Fue compartida por miles de personas. Benjamín creció sabiendo que su historia era distinta, pero nunca la sintió menos. De hecho, decía con orgullo que había sido criado por 3 adultos, cada uno con un superpoder. Papá construye cosas, mamá cura con palabras, y Nani escucha como si supiera todo lo que siento. Gabriel y Marina bromeaban, pero sabían que no era exageración. Nadia había aprendido a leer el alma de ese niño mejor que nadie. Cuando cumplió 7 años, Benjamín pidió hacer un árbol genealógico para la escuela. Marina le preguntó si quería que ella lo hiciera con él. Él respondió: «Quiero hacerlo con los 3». Dibujaron juntos ramas y nombres. En el centro no puso un solo apellido. Escribió: «Mi raíz es el amor». El profesor lo colgó en la sala con una nota: «Ejemplo de lo que una familia puede ser». Gabriel llevó una copia a casa y la enmarcó. Un día, Nadia recibió una carta del Estado. Le ofrecían un reconocimiento oficial por su contribución a los derechos de la infancia. Gabriel quiso celebrarlo con una fiesta. Marina propuso una cena íntima. Nadia solo pidió una cosa: «Quiero que me llamen por mi nombre completo, porque por años me escondí. Hoy no más». En el evento, frente a una sala llena, la presentaron como Nadia Ramírez Hernández. Y al oír su nombre en voz alta por primera vez, sonrió sin bajar la mirada. La historia de Gabriel, Marina, Nadia y Benjamín fue adaptada a una obra de teatro escolar. Los alumnos actuaban con ternura y algo de torpeza. Nadia lloró al ver representada su llegada, su canción de cuna, el momento en que Benjamín la llama Nani por primera vez. Después de la función, una niña se le acercó y le dijo: «¿Tú eres la del cuento? Mi mamá dice que eres una valiente». Nadia se agachó, la abrazó y respondió: «Y tú también puedes serlo». Esa noche, Gabriel se quedó observando las luces de la ciudad desde el balcón. Pensó en lo mucho que había cambiado, en el hombre que era antes, en todo lo que había perdido y lo que había ganado. Marina se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. «¿Volverías a hacer todo igual?». Él la miró. «Sí, incluso lo difícil, porque de todo eso naciste tú, nació Benjamín y también nació Nadia». Y en ese momento supieron que no necesitaban más respuestas. A los pocos días, Benjamín preguntó si podía hacer una cápsula del tiempo. Quería enterrar recuerdos de su infancia en el jardín y abrirlos cuando fuera adulto. Gabriel ayudó con una caja metálica. Marina escribió una carta. Nadia puso su primer delantal. Benjamín metió dibujos, una piedra que decía que le daba suerte y una foto de los 4 abrazados. Enterraron la caja bajo el rosal. «Aquí queda nuestra historia», dijo el niño, «para que nunca se olvide». Los años pasaron. Benjamín creció alto, curioso, empático. Quería ser maestro.
Nadia terminó la carrera de psicología. Marina escribió un libro sobre vínculos familiares. Gabriel volvió a construir casas, pero esta vez para comunidades vulnerables. A veces daban charlas juntos. Otras solo compartían silencio en el patio. Ya no eran los Mendoza de antes. Eran mejores, más reales, más humanos. Un día, Benjamín regresó de la universidad con una propuesta. Quería abrir una organización en honor a Mercedes y a Nadia. La llamó Raíces Valientes. Ayudaría a niños sin voz, a jóvenes sin redes, a adultos que nunca tuvieron un lugar. Gabriel lloró en silencio. Marina abrazó al hijo que había aprendido a amar sin límites. Nadia solo dijo, «Es tu camino, y yo estaré aquí como siempre». Una tarde cualquiera, Nadia estaba en la cocina preparando pan de plátano cuando Benjamín entró con una caja en las manos. «Quiero mostrarles algo», dijo. Marina dejó el tejido y se acercó. Sacó de la caja una maqueta, una casa pequeña con 3 figuras en la entrada y un niño en el centro. «Es nuestra historia», explicó. «La hice para un proyecto sobre donde nos sentimos seguros». Gabriel ya no estaba, pero su silueta estaba modelada en la ventana. Nadia sonrió sin palabras. Esa noche, sentados los 3 en el sofá, repasaron fotos, anécdotas y canciones que marcaron su vida juntos. Benjamín preguntó, ¿creen que hay muchas familias como la nuestra? Marina respondió, creo que hay más de las que se ven, solo que no todas se atreven a mostrarse. Nadia asintió, y por eso es importante contarlo, porque contar también es cuidar. Se quedaron así, abrazados, sin necesidad de decir más. Tiempo después, la historia fue adaptada para una serie documental. Cuando le preguntaron a Nadia si quería participar, ella dudó. «No quiero que me vean como una mártir», dijo. Benjamín respondió, «Entonces que te vean como lo que eres, una mujer que eligió quedarse». Y ella aceptó. Su testimonio fue uno de los más compartidos en toda la serie. No por lo espectacular, sino por lo humano. El árbol que plantaron sobre la cápsula del tiempo creció robusto. En su sombra jugaban los hijos de los vecinos, se organizaban reuniones comunitarias y a veces, simplemente, servía de refugio en días calurosos. Sobre el tronco, una placa. Aquí empezó todo de nuevo. Era verdad, no había magia, no hubo milagros, solo decisiones pequeñas que, sumadas, construyeron una vida digna. Y así terminó la historia de Nadia, Marina y Benjamín. No con un final cerrado, sino con una vida que sigue. Porque el amor, cuando es real, no necesita grandes gestos. Solo presencia, constancia y el valor de quedarse cuando todo te invita a huir. Porque las familias, las verdaderas, se eligen cada día. Y ellos se eligieron, una y otra vez. La fundación creció rápido, recibió apoyo internacional. La historia de su familia fue contada en libros, documentales y hasta inspiró una serie de ficción. Pero en casa, todo seguía igual. Cenas compartidas, sobremesas largas, el viejo álbum de fotos en la mesa de centro. Gabriel se jubiló. Marina empezó a dar talleres. Nadia se convirtió en terapeuta comunitaria. Benjamín los visitaba cada fin de semana. Un domingo, al abrir el cajón del mueble, del pasillo, Benjamín encontró una caja con hojas sueltas. Eran las páginas que Nadia había escrito durante años. Pensamientos, memorias, fragmentos de algo más grande. Decidió organizarlas y publicarlas con su permiso. El libro se llamó Donde nació mi nombre. Fue traducido a 10 idiomas. Y en cada rincón del mundo, alguien encontró consuelo en sus palabras. En la presentación del libro, Benjamín subió al escenario. Miró a su madre, a su padre, a Nadia, y dijo, este libro no solo cuenta una historia, da sentido a todas esas veces que creemos que el dolor es el final. Nos recuerda que hay caminos después de la oscuridad, caminos donde alguien nos espera, donde podemos nacer otra vez. El público aplaudió, pero Nadia, con lágrimas, solo cerró los ojos y respiró. Tiempo después, Gabriel enfermó. No fue repentino, fue lento, inevitable. Marina y Nadia lo cuidaron con la misma ternura con la que él había sostenido a todos. En su última noche, Benjamín le preguntó, ¿tienes miedo?
Gabriel sonrió. No, porque cuando me vaya no me iré solo. Me llevaré todo lo que fuimos, y dejaré todo lo que amé. Murió tranquilo, rodeado por quienes transformaron su vida. El funeral fue íntimo, sin ostentación. En el mismo jardín donde enterraron la cápsula del tiempo, Benjamín plantó un árbol. Aquí está papá, dijo. Nadia colocó una piedra con su nombre. Marina escribió un poema que hablaba de raíces, de viento, de los silencios que cuidan. No hubo discursos, solo miradas, manos, entrelazadas y una promesa: seguir. Años más tarde, Benjamín, ya adulto, abrió la cápsula. Encontró los dibujos, la piedra, el delantal. Lloró, rió, escribió una carta nueva y la enterró junto al árbol. Gracias por elegirme, por enseñarme que una familia se construye, que el amor no se hereda, se entrega. Volvió a casa, donde Marina tejía en silencio y Nadia preparaba té. Se sentó entre ellas, y en ese instante comprendió que, aunque todo cambie, algunas cosas permanecen, porque al final, esta no fue la historia de un bebé que no dormía, ni de una mujer infiltrada, ni de un empresario poderoso. Fue la historia de personas que eligieron quedarse cuando lo fácil era huir, que decidieron amar cuando el mundo esperaba que odiaran, que construyeron un hogar donde antes solo había ruina, y demostraron que las verdaderas familias no nacen, se eligen.